Hola a todos, en esta ocasión les quiero presentar un programa que yo utilizo muchísimo siendo un usuario de Linux. No lo descubrí hace demasiado tiempo, lo estoy usando quizás desde hace aproximadamente un año, pero ha sido un descubrimiento fantástico porque a mí, que siempre quise aprender a dibujar, quise aprender a dibujar de forma digital y me encontraba con uno de los grandes peros con los que nos encontramos todos los que queremos aprender a hacerlo, que tiene que ver con que no tenemos este lápiz táctil porque es bastante caro comprarse uno que sea lo suficientemente profesional para que nuestros trazos se sientan naturales, porque es diferente tener cualquier tipo de herramienta, ¿cierto?, para manejar un teléfono de forma táctil, que tener un lápiz para dibujar que se necesita que tenga una punta fina, etcétera. A su vez de que necesitas un espacio de trabajo relativamente amplio, ¿cierto? Dibujar en un celular es más o menos difícil. Así que desde ese punto de vista encontré en Inkscape un programa que me ayudaba a solventar este problema. Lo que le quería mostrar ahora es básicamente cómo dibujar con Inkscape utilizando un mouse y trabajando sobre un dibujo vectorial. Dibujo vectorial quiere decir que vamos a poder editar todos los trazos que hagamos con este programa, a su vez de que vamos a poder hacer de que acercar la imagen, ¿cierto?, y que no pierdan su calidad, como sí suele pasar con las imágenes JPG, etc. Bueno, lo primero que tienen que saber es que aquí, en el panel donde dice propiedades del documento, vamos a poder agrandar el espacio de trabajo con el que tenemos. Por ejemplo, aquí donde dice ancho, si se fijan, eso se va a agrandar, y en la altura lo mismo. Por lo tanto, ustedes pueden trabajar con el espacio que a ustedes les haga sentir cómodos. Yo lo voy a dejar ahí nomás, y lo que voy a hacer va a ser que voy a agrandar un poco la imagen. Ya no, por ahí yo creo que está bien. Bueno, cosas importantes a tener en consideración son, por ejemplo, el tema de que este programa tiene capas para dibujar, lo que quiere decir de que yo puedo, por ejemplo, tener un dibujo aquí en la capa 1, puedo agregar una capa 2 y dibujar algo en la capa 2 que va a ser, por ejemplo, otro, y le voy a cambiar el color aquí. Entonces, cuando yo quiera mover algo, no voy a poder mover en la capa 1 si pongo un candado, porque ya no es parte de mi capa de trabajo, ¿cierto? Pero sí puedo seguir moviendo acá en la capa 1. Entonces, al mismo tiempo, como son un trabajo con capas, para quienes no lo saben, podemos modificar el orden y ver cuáles son las que van a quedar encima. Ahí pueden ver eso. Voy a cerrar ambas y voy a moverlas aquí para que puedan ver. Pueden moverlas también aquí. Ya, eso es el trabajo con capas básicamente. Ya, ahora lo que les quiero mostrar es que dibujar en Inkscape en realidad es bastante simple. Lo que pasa es que muchas veces no lo sabemos, pero es muy simple. Ya, ahora sí. Pero le voy a cambiar el nombre para que quede como la capa 1 de todas maneras. Ya. Tenemos diferentes herramientas, como puede ser, por ejemplo, para crear rectángulos, figuras de este tipo en 3D. Podemos crear círculos del tipo que nosotros queramos. Podemos hacer estrellas, por ejemplo. Aquí en las estrellas podemos editar, por ejemplo, el número de esquinas que queremos que tenga la estrella. Lo mismo que aquí están todas las cosas con las que podemos editar este dibujo, al mismo tiempo que también podemos hacer formas de este tipo. Esto son formas que podemos editar. Ya tenemos los lápices con los que vamos a trabajar. Tenemos una herramienta para poner texto, donde podemos escribir lo que queramos y hacer la edición de el tipo de letra y todas estas cosas que van a estar aquí arriba, el tamaño, etc. Así que desde ahí ya sabemos que tenemos suficientes herramientas para poder trabajar sin dificultades. Ahora, lo que más nos podría llegar a interesar a nosotros, mira, por ejemplo, esta herramienta que está acá nos sirve para hacer que se multipliquen los elementos que estamos haciendo. Por ejemplo, puedo hacer de que se multipliquen así. Bien, control Z ahora y volvemos hacia atrás, sin mayores complicaciones.
Tenemos estos lápices. Estos lápices nos van a permitir, por ejemplo, hacer trazos, donde vamos a poder dibujar lo que nosotros queramos aquí con el mouse, y van a quedar ahí. También podemos simplemente hacer trazos rectos. Estoy haciendo todo esto con el mouse y van a quedar cerradas las formas, si se fijan ahí. Ya, eso es una parte. Ahora, eso es bastante difícil, porque si ustedes me dicen a mí que dibujar con el mouse a pulso, si es que lo han intentado, sabrán lo complicado que es. Hay una que a mí en lo personal me gusta mucho, que es este lápiz, que este lápiz nos va a permitir hacer cosas como de este tipo. Entonces, por ejemplo, ahí puedo hacer un círculo perfecto. Otra cosa sería este mismo, que tiene que ver con crear figuras con trazos rectos. Y lo que yo más uso es este. Y esto es lo que a mí más me gusta para dibujar, porque nos permite crear una forma de manera muy simple. Por ejemplo, si yo quiero crear un ojo, ahí me voy a acercar un poco nomás. Y a medida de que yo hago un clic, puedo ir moviendo esto. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, que hago un clic y puedo mover ahí y voy llenando las formas de la manera en que yo quiera. Solamente tienen que ir haciendo hartos clics y ahí queda la forma que ustedes quieren. Por ejemplo, si quieren dibujar un ojo, pueden hacerlo así. Y la forma se va a ir redondeando solita. Entonces, por ejemplo, después pueden acercarse, ir apretando los clics necesarios. Ustedes después de un tiempo, después de un rato probando esto, se van a acostumbrar. Y después le dan enter y se cierra la forma. Y aquí es lo mismo. Esto es pura práctica. Se puede ver quizá un poquito difícil, pero en realidad no lo es para nada. Aquí tenemos un ojo, por ejemplo. Y si quieren hacerle una ceja, le pueden hacer una ceja aquí. Y ahí queda. Ya si después quieren pintar eso, lo único que tienen que hacer es venir a esta herramienta que está acá, que es la herramienta de rellenar forma, y tocar el área que quieren pintar. Va a quedar seleccionada con el último color que ustedes tocaron, así que pueden tocar el área que gusten, y después de eso simplemente cambiar el color acá, por ejemplo. Y ya yo lo voy a dejar así, y aquí le voy a poner un color negro. Va a quedar con un color negro. Esto va a quedar con un color blanco, y esta ceja va a quedar con un color cafecito, también el mismo que teníamos ahí. Ya, por decirles algo, obviamente ahí ustedes pueden pintarlo como se les dé la gana. Ahí control Z nomás si quieren volver. Y ahí les queda el ojo. Bueno, esta herramienta, nuevamente, les permite dibujar lo que ustedes necesiten. Por ejemplo, ahí tienen una nariz. Ahí está la boca. Y si no quieren hacer el dibujo completo de nuevo, simplemente pueden seleccionar eso, le ponen copiar, pegar y colocan esto al otro lado. Aquí pueden tocar una vez el dibujo y les va a cambiar, les va a permitir cambiar la orientación. Por ejemplo, si se dan cuenta. Y ahí ustedes pueden ver, en este caso sería por ahí. Ya, por ejemplo. Ya, ahora, ¿qué pasa si ustedes quieren cambiar un trazo? Por ejemplo, no les gustó cómo quedó, no sé, pues la nariz. ¿Qué es lo que podemos hacer con un dibujo vectorial? Podemos hacer esto. Podemos cambiar el trazo como se nos ocurra. Pero además de eso, tenemos esta herramienta que está acá, que es la herramienta de editar nodos. ¿Qué es lo que nos va a permitir esta herramienta? Esta herramienta nos va a permitir editar esta nariz a partir de estos cuadros que se crean mientras vamos haciendo trazos. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer esto. Y si yo quiero que la nariz quede así, puedo editarla de esta manera, de la manera en que yo quiera. Por ejemplo. Y ahí queda diferente si se dan cuenta. Pero en realidad pueden hacer lo que quieran con esto.
pueden distorsionar la forma como a ustedes mejor les guste. Así que ya partiendo por ahí, tenemos la posibilidad de dibujar de esta manera. Pueden hacer cualquier cosa. Ya, ¿qué pasa por ejemplo si ustedes quieren calcar un dibujo? Cosa de que les quede un dibujo más profesional, o hacer combinaciones de cuerpo y cabeza de otros personajes, etcétera, como muchas veces pasa. Lo que pueden hacer acá sería simplemente buscar una imagen, que podría ser, por ejemplo, ustedes quieren dibujar a un Darth Vader. No sé, pues vienen acá, buscan una imagen donde se vea el personaje, donde se vea más clarito. Ya podría ser esta, por ejemplo. Y le pueden dar aquí copiar imagen, abrir el programa nuevamente y le ponen pegar. Entonces podemos crear podemos hacer de que esta capa donde va a estar la imagen, para que después no nos moleste, le vamos a poner imagen Darth Vader y la vamos a guardar. Y después de eso vamos a cerrar esta imagen. Lo que sí vamos a hacer es bajarle la opacidad, cosa de que podamos calcarla de una forma más simple, que se marque mejor el negro de nuestro lápiz. Entonces ya después ustedes pueden simplemente crear otra imagen y ponerle, o sea, otra capa y ponerle dibujo. Y en esta capa que dice dibujo, toman este lápiz y se empiezan a acercar y ya pueden ir calcando todo el diseño. Por ejemplo, yo les voy a mostrar aquí cómo podemos hacerlo. Tienen que ponerle una distancia en que puedan distinguir bien todas las cosas sin perderse los detalles. Por ejemplo, yo voy a editar esto aquí. Le dan enter y ahí queda marcadito el dibujo. Acá lo mismo, siguen con los trazos. Ya si ustedes por ejemplo en esta zona no distinguen bien, pueden volver a la capa de la imagen de Darth Vader, subir un poco la opacidad, cosa de saber qué es lo que había ahí. No sé, pues bueno, mire, vamos a hacer esta zona de aquí. Ya obviamente no voy a dibujar al personaje. Mira, estoy dibujando aquí en la capa de Darth Vader, eso es un error. Pero de todas maneras, como la tengo cerrada, no voy a poder editarla, así que no voy a poder arruinar el dibujo. Pero bueno, no voy a dibujar el personaje entero obviamente, pero sí les voy a mostrar aquí cómo pueden hacer sus propios diseños de lo que a ustedes se les ocurra. Entonces, por ejemplo, tenemos ahí. Voy a rellenar esta zona aquí. Ya, yo lo voy a dejar hasta ahí. Ya después simplemente lo único que tienen que hacer para ver el dibujo cuando lo tengan terminado es apretar aquí por ejemplo en el ojito para que no se vea la capa anterior y van a ver de que el dibujo está aquí ya, la forma de Darth Vader, la forma del casco. Ahí lo van terminando ustedes de a poquito. Cosas importantes es que pueden editar estos trazos en términos de qué tan gruesos se van a ver los trazos. Por ejemplo, apretando aquí, clic derecho, se van donde dice relleno y borde. Y en este relleno y borde pueden cambiar el color del trazo, que sea más rojo o que quede como está, en este caso negro. En términos del relleno pueden poner degradados, cosas por el estilo, que ahí ustedes van a aprender a usarlo con práctica. Pueden hacer por ejemplo de que los bordes de aquí, estos bordes, queden en puntas, en como más redondos. Si van tocando los bordes en específico que quieren tocar, pues en este caso con esto, ustedes por ejemplo tocan esta herramienta que es la herramienta de edición y tocan acá y se van a dar cuenta de que pueden cambiar la forma del trazo, del cierre del trazo. Ya si quieren editar por ejemplo esto, pueden hacerlo aquí. Pueden trabajar con milímetros, con píxeles, centímetros, etc. Yo por lo general trabajo con píxeles. Y en los píxeles pueden ir moviendo esto, aumentándolo, para que quede con más o menos. Hasta inclusive pueden dejarlo sin nada, sin ningún trazo.
que cuando ustedes ya lo tienen pintado a veces da un efecto bastante bonito. Miren, por ejemplo les voy a mostrar esto. Si ustedes toman esto y pintan el casco de Darth Vader, mira, ahí si se dieron cuenta, este trazo, o sea, el pintar esta herramienta que yo acabo de tomar acá, también tiene un trazo, y ese trazo tiene un cierto ancho. O sea, pueden quitarle ese ancho, cosa de que cuando ustedes pinte exactamente en el trazo que tienen ya dibujado y no les ponga un trazo más, porque si no se les va a engrandecer el trazo que ya tienen. Aquí, por ejemplo, pueden pintar con un color negrito el casco de Darth Vader. Y ya, obviamente ese color negrito que está acá, ustedes también lo pueden ir cambiando aquí. Pues pueden hacer que sea un negro diferente, un tono distinto, no sé. Y si después quieren quitarle los bordes, cosa de que quede solo la pintura, pueden hacerlo de esa manera, con estilo de trazo. Ponen los píxeles nomás donde están trabajando y le pueden quitar todo el trazo, le pueden quitar todo lo esto. Entonces, si se fijan ahí, queda un trazo bastante bonito. Queda todo en blanco porque los trazos no están, ¿cierto? O sea, me refiero a que la forma del dibujo queda bonita cuando se dibuja así. Obviamente cuando está más completo se ve mejor. Esta otra herramienta les puede servir, por ejemplo, para mover cosas cuando tienen trazos que están separados. Por ejemplo, si toman esta herramienta y dibujan algo aquí, con esta herramienta de acá pueden irla moviendo. Ahí quizá alguien le pueda encontrar alguna utilidad a ese movimiento. Pero bueno, eso en general. Con este programa pueden editar cualquier cosa básicamente. Aquí en las capas nomás tienen que aprender a manejar bien las capas. Yo tengo los relleno acá. Y una cosa importante es que cuando vayan a guardar, le ponen acá donde va a estar el exportar y les va a dar esta zona. Entonces tengan cuidado con esto, estas tres cosas de acá. Lo que ustedes quieren exportar tiene que entenderse bien dónde está. Por ejemplo, yo tenía el casco de Darth Vader acá. Voy a agrandar este casco apretando control y abriendo para que no se pierda la proporción a pesar de que cambie el tamaño. Ahí está la proporción, ¿cierto? Voy a borrar eso nomás porque no me va a servir en este momento. Y si yo quiero guardarlo, le tengo que poner de que se guarde, por ejemplo, el dibujo. Y me va a guardar solamente el dibujo que estoy haciendo sin ningún... y todo lo demás va a quedar transparente, ¿cierto? Se va a recortar el dibujo. Va a quedar guardado recortado. O bien, puedo guardarlo con página. Y página me va a guardar toda esta zona que está aquí. Toda la página. Y el fondo va a quedar de un color blanquito, a menos de que ustedes lo pinten, obviamente. Que lo pueden pintar de muchas formas, como les mostré, solamente manejando capa o poniendo formas. Eso fundamentalmente. Creo que es bastante útil este programa para editar, para dibujar por sobre todas las cosas, muy simple. Como les conté en algún momento, pueden editar todos los trazos, simplemente tocando esa herramienta de ahí, y después acercándose un poquito, y ahí pueden ir viendo cómo quieren que quede. Así que desde ese punto de vista pueden ahorrarse quizá comprar y tener que dibujar a mano, que a mí también me gusta dibujar a mano, pero siento de que es bastante más caro, así que si quieren dibujar digitalmente utilicen Inkscape. Así que bueno, eso principalmente. Les dejo invitados a que puedan descargar la aplicación y puedan contarme en los comentarios cómo fue su experiencia dibujando digitalmente. Me despido, mi nombre es Brian y nos estaremos viendo en un próximo video.